Meterme en una caja de cartón utilizada para entregar un frigorífico era una pésima forma de pasar una mañana nublada en Los Ángeles. Pero allí estaba yo, en la escalera de incendios de una habitación vacía del Hotel Raslin. La caja me daba cobertura para poder ver la puerta trasera de la cocina del hotel a través del camino de acceso entre las salas del hotel. El hotel me pagaba para que vigilara la puerta porque de la nevera parecían salir caros cortes de carne, faltaban más de los que servían. A los hoteles no les gustan este tipo de pérdidas. Mi contacto era Danny Soro, el director del servicio de comidas del hotel. Él había dispuesto la habitación vacía detrás de la caja de cartón. Searle y yo nos caímos mal desde el principio. Intentaba aparentar que era el director con su traje de Hart Schaffner Marx, pero su papada, su corbata grasienta y su barriga flácida gritaban servicios alimentarios. Era evidente que, para él, yo no era más que un fisgón sobrepagado. Para mí, él era 3 kilos de mierda en una bolsa de 5 kilos. Alrededor de la tercera vez que intentó decirme cómo hacer mi trabajo quise mandarle a la mierda, pero el hotel me pagaba lo suficiente como para aguantarle. Este era mi segundo día en la caja. El día anterior no ocurrió nada fuera de lo normal. Me alegré de que la habitación detrás de mí estuviera vacía. Podía meterme por la ventana cada pocas horas y tirar la lata de café que utilizaba para deshacerme del café y la Coca-Cola que bebía para mantenerme despierto y darle unas caladas a un Nuki. Moverme también parecía aliviar el dolor de barriga que había empezado la noche anterior. Es casi imposible describir la emoción del día a día en la vida de un investigador privado. Llevaba colgada del cuello una Leica de antes de la guerra por si veía algo digno de recordar. No podía permitirme una cámara tan buena, pero el cliente que decía que no podía pagarme por encontrar a su mujer en la cama con su jefe se moría de ganas de darme la Leica cuando le explicaba, con todo lujo de detalles, por qué mi agencia de cobros casera tenía tanto éxito. Poco antes de las 10, una vieja camioneta Ford con 2 tipos dentro se detuvo frente a la puerta trasera de la cocina y tocó la bocina 2 veces. Un minuto después, la puerta se abrió y un tipo vestido de cocinero salió con un trozo de carne bajo el brazo. Más tarde me enteré de que eran 2 costillas enteras. Cuando se dio la vuelta y bajó los escalones hacia la camioneta, un camión de la leche entró en el callejón. Cogí la Leica para empezar a disparar y lo vi todo desenmarañarse a través del visor. El cocinero y el camión de la leche llegaron a la camioneta casi al mismo tiempo. El camión de la leche se detuvo justo al lado de la camioneta y de él saltaron 2 tipos con trajes baratos. Cada uno llevaba una escopeta recortada. Dispararon tan rápido que debieron de disparar a bocajarro. Dispararon 2 veces al cocinero y 4 a la camioneta. 6 disparos. Deben haber sido aficionados, ni siquiera sacaron los tapones. Me metí la Leica en el bolsillo de la chaqueta y bajé corriendo por la escalera de incendios hasta el camión. 6 disparos de bala de doble calibre a esa distancia fueron suficientes. Era difícil distinguir la costilla de lo que quedaba del cocinero, la cabina de la camioneta estaba llena de trozos ensangrentados. Hice unas cuantas fotos más y luego entré en la cocina para llamar al teniente Dan Wilkes de la policía de Los Ángeles. Searle irrumpió en la cocina mientras yo marcaba. ¿Qué demonios ha pasado ahí fuera? Me ha parecido oír disparos. No me digas, Sherlock, no eran petardos. Tu cocinero y un par de sus colegas se convirtieron en hamburguesas mientras él intentaba darles un par de trozos de carne. Alguien contestó al teléfono de la comisaría justo cuando Searle empezaba a decir algo más. Le levanté la mano para que se callara. No le gustó y no me importó. Sí, soy Pete Spector. Soy investigador privado. Ha habido un tiroteo en el Hotel Raslin, 3 tipos han muerto. Necesito hablar con el teniente Dan Wilkes. Tuve que discutir con el sargento de guardia, o con quien atendiera el teléfono, durante un par de minutos antes de que transfirieran la llamada a Wilkes. Tenía que contarle lo sucedido, y no a un policía cualquiera, porque nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. No tendría que convencer a Wilkes de que solo era un observador profesional, y él no tendría que convencerme de que le contara todo con la mayor veracidad y exactitud posibles. Wilkes se puso al teléfono, pero antes de que pudiera decir nada, Searle sacó lo mejor de sí. Me importan un bledo Burge y sus amigos.
Es más maricón que un billete de $3, pero es un excelente cocinero, así que lo mantengo. La policía puede tratar de atrapar a quien mató a esos tipos, pero ya no te necesitamos. Ahora dame el maldito teléfono. Cuando intentó coger el teléfono, le estampé la mano contra el mostrador de acero inoxidable y le golpeé el dorso con el auricular tan fuerte como pude. Me sentí tan bien que volví a golpearlo y oí crujir algunos huesos. Chilló y chilló como un cerdo cogido por una pata trasera. Estaré contigo en un minuto, Wilkes, tengo que ocuparme de un pequeño asunto aquí. No me molesté en poner la mano sobre el teléfono. La próxima vez que intentes quitarme algo, Mac, te romperé el maldito brazo. Quizá los dos. Sé listo para variar y vete a otro sitio hasta que termine de hablar con la poli. ¿O quizá quieres que pierda los nervios? Intentó mirarme fijamente y luego se marchó maldiciendo y sujetándose la mano destrozada. Me había ganado un enemigo y seguía sin importarme. Sí, Wilkes, tenemos una situación aquí en el wrestling. 3 tipos heridos de bala. No necesitamos una ambulancia, solo el carro de la carne y un montón de sacos. Le conté que me habían contratado para vigilar la puerta trasera de la cocina, donde la había apostado y cómo se había producido el tiroteo. Hasta que terminé, su única respuesta fue pedirme una vez que fuera más despacio para poder tomar notas. Eso y un par de bromas sobre cómo probablemente había pasado las horas en la nevera. Le dije que se largara, que no tenía pelos en las manos. Ya conoces el procedimiento, Specter. Quédate por aquí hasta que llegue con los chicos de la escena del crimen y el forense. Apareció con el siempre presente cigarro masticado y apagado atascado en la comisura de los labios. Volví a explicar el escenario con más detalle, esta vez señalando ayudas visuales. Cuando terminamos, volví a enrollar la película en la cinta y se la di. Esos te darán una buena idea de cómo se vino abajo, pero no creo que ayuden mucho. Tuvo que ser un camión de leche robado. Estaba a unos 30 metros y no tenía teleobjetivo, así que sus caras eran bastante pequeñas. Wilkes se alegró de tomar la película y accedió a darme un juego de copias y a identificar al cocinero muerto en cuanto lo supiera. Ni siquiera se molestó en decirme que no saliera de la ciudad. No me apetecía ir a mi despacho después de aquello. No hacía falta que nadie lo supiera, no tenía secretaria a tiempo completo. La primera se fue el año pasado después de que un par de mafiosos de la costa este la atraparan a ella y a su hija en mi despacho, planeando violarlas y asesinarlas. Los 2 rufianes fueron abatidos a tiros por unos mafiosos rivales que consiguieron desaparecer sin ser vistos. Me decepcionó, pero no me sorprendió, que se marchara unos días más tarde a lugares desconocidos. Volví a mi apartamento. Me había mudado tan pronto como pude permitirme salir de mi antiguo basurero de una habitación. El nuevo lugar no formaba parte de una gran casa dividida en supuestos apartamentos, sino que estaba en un edificio de apartamentos de la vida real. La entrada no apestaba a orina rancia y cigarros, olía ligeramente a panzo. La moqueta de las escaleras estaba gastada pero no raída, y solo había una bombilla fundida. En resumen, un antro de primera clase. Mi apartamento de la planta baja tenía el doble de habitaciones que el antiguo -2, además de su propio cuarto de baño con un inodoro que normalmente tiraba de la cadena y una ducha. El dormitorio era pequeño, la cocina era un tramo de encimera con un fregadero y unos pocos armarios, pero había espacio para un hornillo y un frigorífico que funcionaban y una mesita con 2 sillas. Me preparé un sándwich de queso a la plancha y una sopa de tomate, hasta ahí llegaban mis habilidades culinarias y lo regué con un Nagi Orange. Intenté no pensar en lo bien que me habría sentado una cerveza y me eché a dormir. Eran más de las 3 cuando me desperté. Salí al pasillo y saqué un ejemplar del Times de ayer de una papelera y me pasé el resto de la tarde leyéndolo y haciendo el crucigrama. Me había vuelto a doler la barriga, así que no me apetecía comer nada. Volví a leer los obituarios para asegurarme de que no estaba en ellos y me fui a la cama. A una manzana de mi nuevo alojamiento había una cafetería y una tintorería en lugar de una tienda de empeños y un prostíbulo. Tomé un desayuno rápido en la cafetería y luego me dirigí a mi despacho. Eran las mismas 3 habitaciones, sin contar el pequeño cuarto de baño que había tenido desde que abrí el negocio.
Desde entonces, había conseguido suficientes clientes de pago para sustituir los muebles rotos de los montones de chatarra de las aceras por piezas usadas medio decentes de tiendas de muebles honestas. La silla de secretaria del despacho exterior casi hacía juego con el escritorio. Un par de sillas de invitados sin ningún desgarro de tapicería estaban sentadas contra la pared frente a la puerta exterior. La cafetera funcionaba tan bien que incluso yo podía preparar una taza bebible. La ventana estaba sucia pero tenía cortinas de verdad. En el despacho interior aún estaba mi antiguo escritorio, pero lo había arreglado y limpiado hasta que tenía un aspecto medio decente. Delante había 2 sillas de invitados bastante cómodas, un sofá present. Evil apoyado contra una pared y un par de fotos de Yosemite y el Valle de la Muerte decoraban las paredes lisas. La mesa de cartas y las sillas plegables que había llamado mi mesa de conferencias ya no estaban porque nunca las usaba. La mesita de café frente al sofá era de madera auténtica que llevaba un buen pulido. El lugar casi parecía el despacho de alguien con más o menos éxito. No siempre necesitaba a alguien en la oficina, así que cuando lo hacía recurría a los trabajadores temporales de Caligoro. Después de prepararme un café, acababa de recostarme en la silla con los pies sobre el escritorio para leer el Times matutino cuando sonó el teléfono. Di un respingo y golpeé el suelo con los pies. Maldita sí. Si hubiera llamado a una secretaria, ella podría haber cogido la llamada. Investigaciones Specter, soy Pete Specter. Una joven de voz dulce estaba al otro lado. Buenos días, señor Specter. Soy Katy, del Hotel Raslin. Si viene en algún momento de hoy, el recepcionista tendrá un sobre para usted con su cheque. También está invitado a una comida de cortesía en nuestra cafetería. Le di las gracias y le dije que acababa de desayunar y que probablemente pasaría a mediodía para aceptar su oferta de comida gratis. Volví a mi posición sobre el escritorio y me las arreglé para leer el Times sin más interrupciones. Lo que significaba que no había negocio, por supuesto, pero al menos me pagarían por ver a 3 tipos convertidos en hígado picado. Conduje hasta el Raslin, recogí la cuenta en recepción y me tomé un buen bocadillo de la casa en la cafetería. Justo cuando estaba a punto de irme, un tipo se acercó a mi mesa. ¿S.R. Specter? Asentí con la cabeza. El señor Wolfson, director del hotel, quiere hablar con usted en su despacho, si tiene tiempo. Me habían pagado bien y puntualmente por un par de días de trabajo, así que dije que sí. El tipo me condujo tras el mostrador de facturación, por un pasillo hasta un ascensor privado, y luego 3 plantas hasta un soleado despacho en la esquina que daba a la quinta oeste. Sentado detrás de un escritorio que hacía que el mío pareciera la portada de una caja de cerillas, el señor Wolfson obviamente se las apañaba muy bien. Se levantó y rodeó el escritorio para estrecharme la mano. Con firmeza, gracias a Dios. No hay nada peor que agarrar a un pez muerto al que le han salido uñas. Gracias por venir con tan poca antelación, señor Specter. Por favor, tome asiento. ¿Algo de beber? Le dije que no gracias, que acababa de comer muy bien y que no me había costado nada, salvo una propina por el excelente servicio. La camarera que me atendió había hecho un buen trabajo. Además, era una chica atractiva a la que se le daba bien ligar para conseguir propinas. Permítame ir al grano, señor Specter. Sé que ayer presenció la carnicería fuera de la cocina y que los autores son aún desconocidos. He oído rumores de que el sindicato de estibadores puede haber tenido alguna responsabilidad en lo ocurrido. ¿Ha oído algo en ese sentido? Eso era nuevo para mí. Weeks aún no había llamado para identificar al cocinero muerto, así que no había tenido ocasión de preguntarle qué había averiguado. No tenía por qué contarme nada, por supuesto, pero a veces nos manteníamos mutuamente al corriente de los casos que nos interesaban a los dos. No había oído nada al respecto. Eso no quiere decir que sea imposible. Wolfson se inclinó hacia adelante y su voz se endureció. Ese sindicato está lleno de comunistas, señor Specter. Comunistas chinos mataron a mi hermano y a muchos otros buenos chicos americanos, en Corea. Si el sindicato es responsable, quiero que rindan cuentas. Decidí hacerle saber que no estaba en desacuerdo. También cabía la posibilidad de que estuviera pensando en pagarme por averiguarlo, y pagaba bien.
He oído hablar de comunistas en el sindicato de estibadores. Los chinos intentaron matarme en Corea, señor Wolfson, y mataron a muchos de mis amigos. Pero yo maté a muchos más. Se echó hacia atrás, apretó los dedos y se quedó pensativo. ¿Estaría dispuesto a intentar averiguar si los rumores son ciertos, señor Specter? Me gustaría que se dedicara a ello a tiempo completo, no que lo intercalara con otros trabajos. Me doy cuenta de que tendría que cobrar más de su tarifa normal por un acuerdo exclusivo. Esto se estaba poniendo interesante. En realidad no tenía nada más entre manos, así que aceptar su encargo a tiempo completo no significaría perder ningún negocio, al menos no de inmediato. Antes de que pudiera decidir cuánto subir mis tarifas, me quitó la obra. Estoy dispuesto a pagarte $150 al día, suponiendo que estarías de guardia día y noche si fuera necesario, más los gastos en que incurras. ¿Le interesaría? ¿Me interesaría? Era el doble de mi tarifa normal. Hice todo lo posible por no dejar traslucir que no solo me interesaba, sino que me alegraba el día, sino todo el mes. Puse mi mejor cara de negocios, pero pensé que sería mejor asegurarme de que hablaba en serio. Creo que podríamos llegar a un acuerdo, señor Wolfson, pero la policía ya está trabajando en el caso. ¿Qué le hace pensar que puedo hacer un trabajo mejor? Creo que hará un trabajo honesto, que es más de lo que puedo decir del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los sindicatos tienen demasiado poder e influencia en esta ciudad. No creo que aprobaran una investigación genuina de cualquier implicación sindical en esos asesinatos. Parecía que hablaba en serio, así que decidí pedir una semana por adelantado. Mi práctica habitual. Me llevaba mucha ventaja. Sacó un talonario del escritorio y empezó a escribir. Esto debería cubrir las 2 primeras semanas. Si resuelves el asunto antes, considéralo una prima por un trabajo bien hecho. Me tendió el cheque con una mirada socarrona que me dijo que probablemente conocía mi tarifa habitual y mi práctica de pago por adelantado. No hace falta que me llame todos los días, señor Specter, solo avíseme cuando sepa algo interesante. Dejo que usted decida que es interesante. Sacó una tarjeta de visita de un soporte de su escritorio y la puso delante de mí. Siempre puede localizarme en este número. Se puso en pie, haciéndome saber que la reunión había terminado. Recogí su tarjeta del mostrador, la guardé junto con el cheque en el bolsillo de la chaqueta y esperé a que me llevaran abajo. De vuelta en mi despacho, dispuse que el servicio de contestador automático cubriera mis llamadas día y noche, ya que no necesitaría secretaria hasta dentro de un par de semanas. Un par de minutos después de terminar, sonó el teléfono. Era el teniente Wilkes. Querías una identificación del carnicero muerto. Se llama Albert Burge, 42 años, sin antecedentes, comparte piso con un tal Albrecht, Thomas Albright, 48 años. No hay teléfono, al menos no hay listado. ¿Tienes una dirección? Me dio una dirección en una zona degradada del este de Los Ángeles. Eran más de las 4, pero decidí arriesgarme a que Albrecht estuviera en casa y dispuesto a responder a algunas preguntas. Párrafo. No tenía ni idea de cuánto ganaba un cocinero de línea en el wrestling, pero no podía hacer mucho por el aspecto del edificio de apartamentos. Habría tardado al menos un mes y unos cuantos miles de pavos en dejarlo en condiciones. Seguí buscando etiquetas rojas mientras subía a la segunda planta en busca del apartamento 2C. Llamé, esperé, volví a llamar, estaba a punto de salir cuando la puerta se abrió un resquicio. Vi una nariz y parte de una boca, pero el tipo no dijo nada. Me llamo Peter Specter, soy investigador privado. Me gustaría hablar con el señor Thomas Albright. ¿Puedo pasar? Tardó un minuto más o menos en decidirse, luego abrió la puerta, se dio la vuelta y se marchó. Entré y cerré la puerta tras de mí. El salón estaba destartalado pero impecable. Los únicos muebles eran un sofá y una silla desgastados. La ventana, limpia pero sin cortinas, daba a una pared de ladrillo cercana, una bombilla desnuda colgaba del techo. Olía a flores marchitas. Thomas Albright era un tipo delgado, de unos 5 a 6 años, con rasgos finos, pelo ralo y una perilla irregular. Aún en silencio, se sentó en la silla y yo en el sofá.
Nos miramos durante un largo minuto, y luego otro. No me interesaba que estuviéramos sentados mirándonos toda la noche, así que le pregunté cuánto hacía que conocía a Burge. Eso fue todo lo que hizo falta para acabar con el silencio. Empezó a sollozar tan fuerte que cuando por fin habló, apenas pude entenderlo. Toda mi vida. Ahora se acabó. El comentario desearle de que Burge era raro como un billete de $3 parecía acertado. Sin previo aviso, mi peor recuerdo de la infancia volvió rugiendo. Hace casi 20 años, cuando aún vivíamos en Bronzeville, mi primo Jacob fue detenido por solicitar sexo a un policía encubierto de Brooklyn. Resultó que el policía lo abordó primero en el baño de hombres del parque Lincoln Terrace, pero a la policía de Brooklyn no le importaban las sutilezas como quien hizo el primer contacto si había maricones implicados. Jacob fue acusado formalmente para que tuviera antecedentes, pero no se programó ningún procesamiento. La tía Sofía me estaba dando una clase de piano, así que yo estaba allí la mañana en que un policía llevó a Jacob a casa después de pasar la noche en la cárcel. El policía se paró en el vestíbulo frente al tercer piso y le contó al tío Ben por qué habían arrestado a Jacob. Tía Sofía y yo habíamos salido a la puerta cuando oímos los gritos, y muy pronto estábamos todos en el pasillo. Cuando el policía bajó las escaleras, el tío Ben le dio una bofetada a Jacob. No eres hijo mío. Lárgate y no vuelvas nunca más. La tía Sofía intentó calmar los ánimos, pero el tío Ben la ignoró, gritando su odio hasta que Jacob salió corriendo. El tío Ben empujó a la tía Sofía de vuelta al apartamento y cerró la puerta de un portazo. Seguía a Jacob mientras corría hacia la escalera trasera y subía 2 pisos más hasta el tejado. Cuando llegamos a la puerta de la azotea, me quedé helada y vi a Jacob correr hacia el borde. Volvió a mirarme y gritó, «Dile a mamá que lo siento y que la quiero». Luego saltó. El techo de un tranvía amortiguó su caída lo suficiente para que los asistentes de la ambulancia lo sacaran de allí y lo llevaran al hospital de Brooklyn. La tía Sofía y mis padres se turnaban para sentarse en su habitación, negándose a salir incluso cuando las enfermeras y los camilleros amenazaban con llamar a la policía. Yo venía siempre que podía escaparme del colegio y de mi trabajo de repartidor del Daily Eagle. Jacob murió 2 días después sin volver en sí. El tío Ben nunca puso un pie en su habitación. La tía Sofía se mudó con nosotros y se divorció de él, pero el divorcio en Nueva York en aquellos días no era fácil. Tardó casi 3 años, más otros 4 para pagar a los abogados chupasangres. Para entonces nos habíamos mudado a Gowanus. Mi padre decía que era para alejarnos de los malos recuerdos, pero hasta yo me daba cuenta de que el barrio había cambiado. La delincuencia empeoraba, a veces era peligroso para los judíos. Tardé aún más en dejar de tener pesadillas. Aún hoy puedo cerrar los ojos y oírle gritar, «Dile a mamá que lo siento y que la quiero», y verle saltar. Mi padre nunca volvió a hablar con su hermano Ben. Albrecht controló sus emociones y por fin habló con claridad. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué diferencia hay? Yo me hice la misma pregunta y tuve que admitir que no suponía ninguna diferencia. Tiene razón, señor Albrecht, no importa. ¿Tenía algún enemigo que usted sepa? Él no dijo nada, solo me dio una mirada que decía vamos, señor Specter, usted es más inteligente que eso. Usted sabe que al menos 1 millón de personas solo en la piensan que el único marica bueno es un marica muerto. Estaba perdiendo el tiempo y haciéndole aún más desgraciado. Intenté desahogarme. Siento haberle molestado, señor Albrecht. Solo quiero asegurarme de que sepa que tanto la policía como yo estamos decididos a encontrar a los bastardos que hicieron esto y llevarlos ante la justicia. Primero los pies, si es posible, añadí para mis adentros. También decidí que Sear le iba a pagar por ser tan gilipollas, aunque solo fuera con su trabajo. Gracias por preocuparse, señor Specter, pero eso no traerá al de vuelta. Pero espero que los encuentre. Nunca volví a ver a Albrecht. Espero que lo haya hecho bien. Párrafo. Necesitaba una bebida después de la visita a Albrecht. Todavía no había bebido, así que hice lo siguiente mejor y me dirigí a la nueva casa de Laverne. Bernies quebró justo después de Año Nuevo, así que Laverne buscó un nuevo trabajo.
Terminó en un lugar llamado The Rusty Scupper en North Main en Lincoln Heights. El año pasado, cuando empezamos a conocernos mejor, se refirió en broma a sí misma como Laverne Porter, de los Pacoima Porters. Ella no era de Pacoima, por supuesto, nadie en el sur de California es del sur de California. Vinieron aquí antes y durante la guerra, algunos a los huertos de frutales y frutos secos, otros a los astilleros y a las fábricas de aviones. Ninguno de ellos miró atrás. Como yo, Laverne era de la costa este. Yo era de Brooklyn y ella de Weehawken, al otro lado del río de Hell's Kitchen, al otro lado del túnel Lincoln. Sin esperar a que pidiera, me trajo mi primer fonitini, su nombre para los falsos martinis que me preparaba. Agitaba agua y unos cubitos de hielo, luego vertía el agua a través de un colador en una copa de martini y clavaba 2 o 3 aceitunas. No podía distinguirlo del auténtico sin probarlo. Ojeando a los clientes, mordisqueé las aceitunas y me senté a beber como si fuera ginebra. De repente, me agaché y grité cuando un dolor me golpeó el estómago como si alguien me hubiera clavado una navaja. El dolor de barriga que había tenido durante un par de días no era nada comparado con esto. Laverne bajó inmediatamente a la barra y me preguntó si le pasaba algo a la bebida. Conseguí negar con la cabeza, pero ella se dio cuenta de que algo iba realmente mal. Sin preguntar, cogió el teléfono y llamó a una ambulancia. Intenté oponerme, pero me dolía demasiado incluso para decir algo, por no hablar de agitar los brazos. La ambulancia tardó un rato en llegar. Había conseguido levantarme del taburete del bar y tumbarme en el suelo, lo que pareció ayudarme un poco, pero temblaba de escalofríos y tenía miedo de vomitar. No recuerdo mucho de cómo me subieron a la camilla y a la ambulancia, pero me han dicho que me las arreglé para gritar comentarios vulgares sobre sus madres, su formación médica y su aptitud como seres humanos. Me llevaron al condado de Los Ángeles, donde me diagnosticaron rápidamente una rotura de apéndice y me llevaron a toda prisa a una operación de urgencia. Volví en mí en la sala de recuperación y me enamoré inmediatamente de la visión de blanco que me aseguraba que la operación había ido bien y que todo iba a salir bien. No tenía ni idea de lo que decía, solo quería que siguiera cogiéndome la mano y hablándome. La siguiente vez que abrí los ojos, le había crecido la sombra de las 5 y parecía un tipo agotado que hubiera estado despierto toda la noche. Es usted un tipo con suerte, señor Spector. Le estirpamos el apéndice y le limpiamos antes de que la peritonitis tuviera oportunidad de instalarse. Asentí como si lo entendiera y me volví a dormir. Ojalá no mantuvieran esta ala tan fría. Otra enfermera se afanaba en colocarme la supuesta manta y en reacomodar los tubos que brotaban de mis brazos y mi vientre. No era el mismo ángel del que me había enamorado antes, pero era otra belleza. Me pregunté si el hospital necesitaría ayuda para entrevistar a las aspirantes a enfermera. Tenía que estar de acuerdo con su queja sobre la temperatura. No había sentido calor desde que temblaba en el suelo del bar. Me dio unas pastillas, bajó la luz y me dijo que cuanto antes me durmiera, antes empezaría a curarme. No estaba segura de poder dormir con tanto frío. Frío. Jesús, nunca he tenido tanto frío. Hace un par de días que no siento los pies. Me quejaba a Kalapu Maumasi, mi cargador. Cal era un tipo grande. Decía que todos los samoanos lo eran. Sus padres se mudaron a San Diego justo después de la guerra. Una vez le llamé Kal-El, pero no leía los cómics de Superman, así que no lo entendió. Cal se alistó en el cuerpo para acortar el tiempo necesario para obtener la ciudadanía estadounidense. Entonces ocurrió lo de Corea. No simpatizaba con mis quejas, ya lo había oído todo antes. Después de Samoa y San Diego, su idea de frío era cualquier cosa por debajo de 80. Yo le había dicho que en el 34 había hecho 13 grados bajo cero en Brooklyn, así que para él no tenía por qué quejarme de 30 o 35 grados bajo cero. Estábamos cubriendo la puerta trasera de nuestra retirada del embalse de Chosin. No habíamos tenido tiempo de cavar adecuadamente en el Madeus, las herramientas de atrincheramiento no eran de mucha ayuda en un terreno que llevaba congelado más de un mes. Nos las arreglamos recogiendo toda la tierra y grava que pudimos para llenar algunos sacos de arena y luego amontonamos algunas de las rocas más grandes. Nuestra posición estaba en la cresta militar,
lo más alto que podíamos llegar en la colina sin romper el horizonte. Nos estábamos quedando sin munición, así que Cal hizo un par de viajes al cuartel general del batallón. Trajo media docena de latas y las últimas noticias y rumores de los pogos. Mañana retrocederemos unos kilómetros y nos instalaremos en otra de estas malditas colinas. Les dije que necesitábamos un equipo nuevo para transportar toda esta mierda desde que reasignaron a los nuestros. Dijeron que se encargarían, pero lo creeré cuando lo vea. Cal no tenía mucha fe en los tipos de la retaguardia, aunque fueran marines. Tenía más noticias. Esos pobres perritos del lado este del lago fueron prácticamente aniquilados. Dijeron que parecía que la mitad del maldito ejército chino había caído sobre ellos. Apiló la munición, luego metió la mano en su parca y me dio una caja de raciones C. Aquí está la cena. Probablemente también el desayuno. Cómetelo rápido antes de que se congele. El otro Madeus estaba a unos 200 metros al oeste de nosotros. Estábamos cubriendo 3 M1919 de calibre 30 con campos de tiro superpuestos a 100 metros por debajo de nosotros. Las M1919 del calibre .50 eran efectivas a unos 1000 metros más que las M1919 del calibre .30. Los cañones más pequeños se encargaron de los chiitas. Los cañones más pequeños se encargaban de los chiitas que no alcanzábamos. Les estábamos haciendo la vida difícil y corta, en muchos casos, a los bastardos que intentaban impedir que llegáramos a Hungnam. Los altos mandos esperaban que Hungnam fuera nuestro Dunkerque, donde nos sacarían de debajo de las armas de un número espantoso de chinos. Esos pobres bastardos sufrieron el frío incluso más que nosotros. Encontramos a muchos de ellos muertos en sus trincheras sin heridas, muertos de hambre, congelados o ambas cosas. Aunque nos superaban en número, era humillante huir. Éramos marines, maldita sea. Poco después de que Cal volviera con la munición, empezó a oscurecer y todo se fue al infierno. Unas cuantas balas de mortero subieron por la colina y un disparo afortunado acabó con el otro Madus antes de que nuestro contrafuego pudiera acabar con ellos. Cal se puso en marcha antes de que yo pudiera moverme. Volvió a los pocos minutos cargando 3 latas más de munición y sacudiendo la cabeza. No queda nadie. No dijo nada más, se limitó a enganchar un par de cinturones. Apenas se hubo sentado, las cornetas anunciaron el primer ataque de la noche. Empecé a disparar ráfagas cortas a las figuras sombrías que se acercaban a la base de la colina. Normalmente venían en grupos de 75 o 100, pero esta vez parecían varios cientos con otro grupo no muy lejos. Seguí disparando ráfagas cortas, pero aumenté el ritmo y empecé a preocuparme por el sobrecalentamiento del cañón. Los .30 que teníamos debajo ametrallaban de un lado a otro, disparando casi continuamente a medida que los Chicoms se acercaban. Empecé a disparar ráfagas más largas. Habíamos colocado el trípode de modo que no podía presionar lo suficientemente bajo como para alcanzar a las tripulaciones de los .30, así que cuanto más se acercaban los Chicoms a los .30, más difícil me resultaba entrenarme con ellos. Entonces me quedé sin munición. Me giré para gritarle a Cal. ¿Qué demonios? Estaba desplomado de lado, con un agujero donde solía estar su ojo izquierdo. No podía tomarme tiempo para asegurarme de que estaba muerto, tenía que recargar el Madeus. Justo cuando tiré de la palanca de carga, 2 Corsairs cayeron a poca altura sobre la base de la colina y arrojaron 4 tanques de napalm. La bola de fuego detuvo en seco el ataque del Chicom. También incineró a 2 de las 3 tripulaciones del 30. No tuve tiempo de reaccionar ante su muerte. Supuse que la parca de Cal era lo bastante grande como para caber sobre la mía y cada vez hacía más frío. Trabajando rápido porque su cuerpo ya se estaba poniendo rígido, conseguí quitarle la parca de 260 libras de peso muerto. Pensé en quitarle también el jersey de lana, pero ya debía de hacer 20 grados bajo cero y no quería quitarme mi propia parca el tiempo suficiente para ponerme el jersey. Me las arreglé para ponerme su parca encima de la mía y luego me envolví la barbilla y las orejas con su bufanda de lana sobre el gorro. No estaba caliente, pero gracias al entrenamiento y a las capas añadidas no tenía tanto frío. Mis buenas sensaciones no duraron mucho.
A la tenue luz de las estrellas vi movimiento colina abajo. No me lo podía creer. Los chiitas muertos se estaban levantando, con la sangre manchando sus chaquetas acolchadas, y empezaban a subir la colina de nuevo. Volví a accionar la palanca de carga para asegurarme y disparé ráfagas cada vez más largas, pero volvían a levantarse en cuanto los derribaba. Cada vez estaban más cerca. Entonces Cal me agarró la mano. «Tomaste mi abrigo. Me congelaré». «No puedes congelarte, estás muerto». Aparté la mano y disparé otra ráfaga, pero se agarró de nuevo. «Tomaste mi abrigo. Creía que eras mi amigo. Ya estabas muerto». Volví a apartar la mano de un tirón. «Ya estabas muerto». Se acercó a mí por tercera vez, pero esta vez puso su mano en mi frente en lugar de agarrar la mía. ¿Estaba caliente? Sr. Spectre. Sr. Spectre. Despierte, señor Spectre. La mano de la enfermera estaba fría, no caliente. Debe haber sido un sueño terrible. No parabas de decir que ya estabas muerto. Jadeaba como un caballo que acaba de correr 8 estadios en Santa Anita. Como aún no me fiaba de mi voz, asentí con la cabeza y señalé el vaso de agua de la mesilla. Me metió la pajita doblada en la boca. No recordaba la última vez que algo me supo tan bien, ni a una muñeca con un aspecto tan angelical. Entonces recordé al ángel de la sala de recuperación. Quizá mi mente empezaba a funcionar de nuevo. «Gracias». Mi voz me sonó como un cruce entre Bugs Bunny y Foghorn Leghorn, pero ella me concedió una sonrisa, así que supongo que pensó que sonaba bien. «Me alegro de que se encuentre mejor, señor Spectre». Me preocupaba cuando repetía una y otra vez que ya estaba muerto. No quise forzar lo que me quedaba de voz diciéndole que yo también estaba preocupado, así que me limité a asentir e intenté sonreír. Creo que en lugar de eso se me cayó la baba. Wilkes apareció unas horas más tarde. No llevaba flores, solo el Times de la mañana. ¿Encontraste otra forma de hacer que tus clientes paguen mientras descansas, Spectre? Qué buen tinglado tienes aquí. Me pregunto cuánto descansarías si te explotara el apéndice, Wilkes. Era bueno estar de vuelta en terreno familiar, intercambiando insultos con él. La enfermera nos dijo que no era grave. No explotó, señor Spectre, se rompió. Si tiene que insistir en dar informes no oficiales de su estado, debería usar la terminología adecuada. Casi logró mantener una cara seria. Wilkes y yo nos echamos a reír, cosa de la que me arrepentí inmediatamente. Me dolía un poco la barriga todo el tiempo, pero me dolía muchísimo cuando me reía. No quería ni pensar en toser o estornudar. Nos acomodamos y la enfermera fue a ver a otros pacientes. Wilkes identificó a los 2 tipos de la camioneta, un par de matones de poca monta. Tras intercambiar algunos insultos más, me dijo que le llamara si necesitaba algo. La enfermera volvió, así que no tuve ocasión de preguntarle qué quería decir con cualquier cosa antes de que se fuera. Me dejaron irme a casa un par de días después, tras asegurarse de que habría alguien que cuidaría de mí durante la primera semana o así. Como la Verne había estado en mi habitación siempre que su horario de trabajo se lo permitía, aceptaron de buen grado que se mudara conmigo al menos durante una semana. Y así fue. Más o menos. Más o menos, porque no tenía intención de tomarme una semana entera de vacaciones. Llamé a Wolfson el primer día que estuve en casa para contarle lo sucedido. Me dijo que no me preocupara, pero lo hice. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Después de 4 días de recuperación forzosa, me vestí y me fui a mi despacho a pesar de las enérgicas objeciones, algunas casi amenazadoras, de la Verne. El ascensor no funcionaba, por supuesto, así que tuve que usar las escaleras. Era solo un piso, pero cuando llegué a la puerta de mi despacho me sentía como si hubiera subido el monumento a Washington. Utilizando mis habilidades mejoradas para hacer café, preparé una cafetera y me senté en mi escritorio con el Times. Con toda seguridad, el teléfono sonó justo cuando terminaba la primera página. Contesté con mis habituales dotes de secretaria. «Buenos días, señor Spectre, soy Clarence Wolfson. ¿Cómo se siente? Me sorprende que haya vuelto a su oficina tan pronto».
No me paga para que me quede tumbada deseando que no me duela la barriga, señor Wolfson. De hecho, ya no me duele tanto, y me estaba aburriendo. Si de verdad te recuperas, me gustaría que comprobaras algo en el puerto de Long Beach por mí. He oído que algo interesante podría pasar esta noche. ¿Dónde escuchó tal cosa, señor Wolfson? No creía que fuera a confesar nada, pero tenía una curiosidad tremenda por saber de dónde había sacado la información. Me pone nervioso cuando un cliente parece saber más que yo y no me dice cómo lo sabe. Realmente no estoy en libertad de revelar mis fuentes, señor Specter, pero tengo mucha confianza en ellas. Tal vez debería ir a casa y descansar en preparación para una noche de observación. Permítame repetir, observación. No le estoy pidiendo que haga nada más que intentar pasivamente reunir información. Llámeme al número de mi tarjeta de visita si ve algo interesante, independientemente de la hora. Continuó describiéndome lo que quería que hiciera y, concretamente, dónde ir en el paseo marítimo. Seguí su consejo y me fui a casa. Laverne, sabiamente, no se había quedado después de que yo ignorara sus objeciones. Tosté un panecillo inglés, bebí un vaso de leche con él y me fui a la cama. Párrafo. Aquella tarde conduje hasta el puerto de Long Beach, aparqué detrás de un almacén oscuro y caminé hacia el agua. A medianoche me encontré en un muelle sentado en un cuadrado de cartón razonablemente limpio junto a un contenedor de basura, apoyado en un volardo. Estaba observando 8 semirremolques que, según me había dicho Wolfson, estaban cargados con bandejas congeladas de carne argentina destinadas a mercados desde Los Ángeles hasta Bakersfield. Los remolques estaban aparcados en ángulo, dejando un espacio de unos 15 pies hasta el borde del muelle. Evidentemente, los conductores no se arriesgaban a pasar un mal trago por dar marcha atrás. El único sonido era el zumbido de las unidades de refrigeración de cada remolque y el paso ocasional de un camión de reparto. Me estaba acalambrado y dolorido de estar sentado tanto tiempo, pero no quería arriesgarme a tomar un analgésico y caer en el país de la lava. No podía fumar, por supuesto, pero había traído un termo de café y podía escabullirme hasta la orilla y mear en el puerto. Me sentí bien para aliviar los calambres. Poco después de las 2 la cosa se puso interesante. Un camión de reparto se acercó al hueco del extremo opuesto al mío con las luces apagadas. Se detuvo ante el primer remolque y alguien saltó de él. Abrió una puerta en el lateral del camión que daba al remolque y la enganchó a la carrocería del camión, luego se acercó al remolque, quitó el candado y abrió la puerta. Mientras hacía todo esto, un segundo hombre salió del camión y deslizó una rampa por la puerta lateral. En cuanto la puerta del remolque estuvo abierta, levantó la rampa y la introdujo en el remolque. Los 2 tipos se subieron a la rampa, entraron en el remolque y regresaron rápidamente cargando un trozo de carne. La deslizaron por la rampa hasta el camión, volvieron al interior del remolque y cargaron otro trozo en la rampa y lo introdujeron en el camión. Una vez completada la artimaña, saltaron, deslizaron la rampa de vuelta al camión y aseguraron el remolque. El camión se desplazaba de remolque en remolque y repetían el proceso, a veces llevándose solo un lado de carne. En menos de 10 minutos tenían 3 helados de carne en el camión, cerraron la puerta lateral y se marcharon. Fue un trabajo astuto. Habían pegado papel de carnicero sobre el cartel pintado en el lateral del camión, pero un lado se había desprendido. Podía leer Stagnaro Bros. Meats and Seafood y Hawthorne, pero la dirección seguía tapada. Saqué mi cuaderno y lo anoté junto con el número de licencia. 15 minutos después de que el camión se marchara, volví a pie a mi coche. Eran más de las 3 cuando llegué a casa, pero llamé a Wolfson siguiendo sus instrucciones y le di el nombre que figuraba en el lateral del camión y el número de matrícula. Bostezó y me dijo que pasara el resto del día en la cama. Me comprometí y no me levanté hasta las 9. Pensé aún les debía a Wolfson y Albrecht averiguar si el sindicato de estibadores tenía algo que ver con la masacre de Raslin. Además, pensé que la mejor manera de averiguarlo sería preguntar a su jefe, un tipo llamado Harry Bridges. Vivía en San Francisco, pero venía 1 o 2 veces al mes para controlar al sindicato de Long Beach. A primera hora de la tarde ya conocía su rutina. Siempre se alojaba en el mismo apartamento de Long Beach,
nada lujoso, pero ¿quién necesita lujo para unas cuantas noches al mes? Solo había un guardaespaldas que entraba en el apartamento un poco antes de que llegara Bridges. El tipo que le llevaba desde la estación de tren le dejaba en la acera. Seguía la rutina religiosamente, lo que le facilitaba recordarla, pero era realmente malo para la seguridad. Para facilitar aún más las cosas a los bobos como yo, sus viajes se anunciaban la víspera en el boletín del sindicato local. Una rápida comprobación demostró que, por suerte, le tocaba llegar a Long Beach poco después de las 5. Párrafo. Fui a su apartamento una hora antes de que llegara el guardaespaldas. La cerradura no era nada especial, tardé medio minuto en entrar. Esperé en el dormitorio al supuesto guardaespaldas. Entró, se quitó la chaqueta, la tiró en el sofá y fue a la cocina a por un vaso de agua. Me acerqué por detrás al fregadero, le metí la 45 por detrás de la oreja izquierda y lo estrangulé. De verdad que no quiero rociar tus sesos por toda la bonita cocina del señor Bridges, así que saca la pistola de juguete con el pulgar y el dedo y ponla en la encimera. Se puso rígido como si fuera a intentar romper el agarre, así que empujé la 45 con más fuerza y le apreté más fuerte el cuello. Ni se te ocurra, Mac, a menos que tengas un buen seguro de vida que te mueras por cobrar. Con cautela, sacó la 38 de la pistolera y la dejó sobre el mostrador. Buen chico. Ahora vamos al dormitorio a esperar a tu jefe. Le metí el revólver en el bolsillo y le metí la 45 por la espalda mientras volvíamos al dormitorio, luego incliné la puerta para poder ver el salón. ¿Para qué quieres a Bridges? No lleva dinero. No busco dinero, solo información. Todo el mundo juega bien, nadie sale herido. Silencio ahora, no trates de advertirle. No me gustaría. Créeme, a ti tampoco. Se quedó callado como un predicador atrapado en un burdel. Bridges apareció media hora más tarde, justo a tiempo. Su traje probablemente costaba más de lo que yo había ganado en los últimos 2 o 3 meses. Su pico de viuda y su cara alargada y amargada le hacían parecerse a Jimmy Stewart con hemorroides. Esperé a que dejara la maleta y empezara a quitarse la chaqueta. No parecía que llevara nada, así que abrí la puerta de la habitación de una patada y empujé al matón al otro lado de la habitación. Mientras Bridges se centraba en él, liberé el cargador de la 45 y lo metí en el bolsillo de la chaqueta. Bridges encontró su voz. ¿Quién coño eres? Soy el chico malo de Melbourne con el que tu madre no te dejaba jugar en Kensington. No esperaba a alguien que conociera su infancia. Sus ojos se abrieron de par en par, su mandíbula se desencajó hasta que pareció un pez en el fondo del barco intentando respirar aire. Cerró la boca y empezó a decir algo, pero cambió de idea, se volvió hacia el guardaespaldas y me señaló con el dedo. ¿Por qué coño no paraste esto? Wow, Bridges, este dócido es culpa tuya, no suya. Siempre anuncias tu viaje aquí abajo en el boletín del sindicato, te quedas en este apartamento, llegas 5 minutos antes de las 5:30. No utilizas guardaespaldas profesionales, solo asignas el trabajo a un miembro del sindicato, solo uno, aunque deberías tener al menos 3, y le das un arma pero no formación de guardaespaldas. Lo pones demasiado fácil. Saqué la 38 del bolsillo de la chaqueta, vacié el cilindro, tiré las balas al suelo y volví a meterlo. Cuando la arrojé a la cocina, hizo un ruido infernal que hizo que ambos se estremecieran. Era hora de bajar la tensión de todos. Le di la vuelta a la culata del 45 para mostrar que no tenía cargador. No estaba cargada. No podría haberte volado los sesos aunque te lo hubieras buscado. Cuando el jeta sacudió la cabeza con disgusto, intenté tranquilizarle. No te castigues. Te habría golpeado en frío y cuando hubieras vuelto en sí te habría dolido mucho la cabeza. Saqué un cargador lleno del bolsillo, lo metí en la 45 y metí una bala en la recámara. Después de poner el seguro y guardarla bajo el brazo izquierdo, le hice un gesto a Bridges para que se acercara al sofá. Descansa un poco. He venido a hablar, no a fastidiar. Sin esperar respuesta, le dije al guardaespaldas que volviera al dormitorio y cerrara la puerta. Miró a su jefe. Bridges asintió y siguió mis instrucciones.
A Bridges no le gustaba que le dieran órdenes, pero tenía la única pistola cargada de la habitación. Se sentó. Aún así, no se iba a poner en plan niñato. ¿Ahora quién demonios eres y qué quieres? Se dice que alguien de tu sindicato disparó a esos 3 tipos detrás del Hotel Roslyn hace unos días. ¿Algo al respecto? No sé de qué demonios estás hablando, así que vete de aquí mientras puedas andar. Su boca lo negaba, pero sus ojos decían que mentía. El problema era que no sabía si estaba mintiendo sobre los miembros del sindicato que disparaban o simplemente que no lo sabía. Olvidas, Bridges, que yo soy el que tiene un arma y tú eres el gilipollas que intenta vender una factura. Déjame refrescarte la memoria. Le di una versión rápida del tiroteo, luego estiré un poco la verdad sobre cuántas veces oí que los miembros del ILBO apretaron los gatillos. Se lo pensó y luego se encogió de hombros. Sí, puede que haya oído algo al respecto. Pero oyes muchas cosas y la mayoría no son ciertas. Aún no me has dicho quién eres. Soy investigador privado. Aquí hay algo que no oí en la calle, lo vi anteanoche. Le conté lo del robo de carne. Esta vez no se encogió de hombros, estaba interesado, tal vez muy interesado. Vamos, Chamus, viste más que eso. Te estás conteniendo. ¿Cuánta carne? ¿Alguna idea sobre quiénes eran los dos? ¿La matrícula del camión? Eres detective, no te quedaste ahí sentado con el pulgar metido en el culo. Tal vez podamos hacer un trato, ya sabes, intercambiar información. Tenía que decidir cuánto contarle, si realmente estaría dispuesto a jugar a muéstrame lo tuyo y yo te mostraré lo mío. No estoy seguro de cuánto puedo confiar en un tipo llamado Alfred que se hace llamar Harry. Dejaste la escuela y te hiciste a la mar cuando tenías 16 años aunque tus padres no querían, afirmas que usaste una mandolina como salvavidas cuando uno de tus barcos se hundió. Eras un Wobbly, el Congreso te declaró comunista pero por alguna razón el Tribunal Supremo vino a rescatarte. ¿Dónde aprendiste tanto sobre mí, Chamus? No me gusta que husmeen en mi familia. Cálmate, Bridges, el único sitio donde husmeé fue la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Es sorprendente todo lo que puedes aprender si le pones ojitos saltones a la bibliotecaria de investigación y actúas como si fuera una muñeca bien parecida. Sacudió la cabeza. No, no me lo creo. Esas chiles no son tontas. Probablemente no era muy guapa y lo sabía, así que... Max Nex, Bridges. Tienes razón, era una simple Jen, pero quería mucho creer que lo decía en serio. Incluso salí y le compré una rosa mientras almorzaba. Actuó como si le hubiera traído la luna y las estrellas. Si lo hubiera encontrado, me lo habría dicho la primera vez que te tiraste a tu primera novia. Parece que no soy el único imbécil aquí, Chamus. Ni siquiera yo trataría así a una Seila. Fue mi turno de encogerme de hombros. Para variar, no parecía que acabara de chupar un limón. Incluso podría haber habido un atisbo de sonrisa. Por 10 centavos, por $1. Le conté lo del papel de carnicero roto, Stagnaro Bros. Meat and Seafood y la dirección de la calle Hawthorne que no podía leer. El número de licencia era. Saqué mi cuaderno, lo hojeé hasta llegar a la página correcta y leí el número. No podía estar seguro, pero las 2 tazas se parecían mucho a los tiradores del wrestling. Bridges se levantó y empezó a pasear, luego se detuvo y me miró. Así que tú eres el tipo que Wolfson contrató para vigilar los camiones. ¿Conocía a Wolfson? ¿Y qué me había contratado? Ahora me tocaba a mí imitar a un pez moribundo. Nunca me haría rico jugando al póker. Sentémonos los dos, amigo, y te contaré lo que pasa. Lo hicimos y lo hizo. El hermano de Wolfson no murió en Corea, ni siquiera tenía un hermano. El gerente del sindicato de Long Beach era primo de Wolf. Le había pasado una petición de Bridges para contratarme para ayudar a detener las pérdidas de carga. El aviso de vigilar los cargamentos de carne de vacuno fue un tiro en la oscuridad, pensaban que la carne ya había sido robada. Yo no estaba tan seguro, seguía preguntándome por qué a veces tomaban 2 bandos y a veces solo uno. Tal vez. ¿Quién se encarga de cargar los camiones?
Bridges parecía desconcertado. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver? No respondí, solo esperé a que contestara. Un par de tipos. Uno de la compañía de camiones, que tiene el manifiesto de cada remolque, y un representante sindical para vigilar al vigilante. Me quedé pensando un rato. El trabajo del camionero es probablemente asegurarse de que se cargan suficientes lados en cada remolque, pero ¿qué tan difícil sería deslizar un lado extra o dos? Ató cabos y se hizo la misma idea que yo. Así que todo lo que tienen que hacer es asegurarse de que el músculo sabe cuántos lados extra hay en cada remolque. Cuando por fin aparece el déficit, el atraco podría haber ocurrido en cualquier parte de la línea y la compañía de seguros cubre la pérdida. ¡Qué mono! El plan para robar carne podría haber sido bonito, pero la matanza en el Wrestling no lo fue. ¿Qué pasa con los 3 tipos que fueron tiroteados en el Hotel Roseland? ¿Sobre qué? 30 o 40 libras de carne. No tiene sentido. Volvió a encogerse de hombros. ¿Quién sabe? Si los que dispararon son los mismos que robaron la ternera, quizá pensaron que había demasiada gente de poca monta metiéndose en su negocio y quisieron enviar un mensaje. ¿Qué más da ahora? No quise explicar que ocuparse de los tiradores podría traer alguna noción de justicia a Thomas Albright. Y a mí, para el caso. Ninguna, supongo. Si alguno de ellos era hermano del sindicato, actuaba por su cuenta. El ILBU no roba ni mata. Puede que a veces nos hagamos los duros, pero no somos ladrones. Yo no estaba tan seguro, pero no tenía sentido discutir. Continuó explicando que había involucrado a Wolfson, ignorando que también me había involucrado a mí porque quería mantener la vigilancia en secreto por si había algún miembro del sindicato implicado. Me pareció que no estaba tan seguro de que algunos de sus supuestos hermanos no fueran ladrones. Me fui sin decirle que debería hacer algo con su pésima seguridad. Párrafo. Necesitaba una bebida después de mi charla con Bridges, aunque solo fuera agua y aceitunas, así que me dirigí al scooper. Laverne estaba secando vasos con cuidado, puliendo cada uno para que brillara como el cristal. Intenté averiguar por qué una chica como ella quería tener algo que ver con un jeta como yo, pero me lo quité de la cabeza antes de empezar a preocuparme demasiado. Me estaba sirviendo mi segundo fonitini cuando Wilkes se subió al taburete de al lado. Para variar, se sacó el cigarro masticado de la boca antes de hablar. Parecía que tu coupé estaba aparcado enfrente. Creía que no bebías. Yo no. Prueba esto. Le tendí la copa de martini. Sacudió la cabeza. No gracias, no intercambio saliva con chicos, ni siquiera con chicos guapos como tú. Laverne puso los ojos en blanco, vertió lo que quedaba en la coctelera en un vaso limpio y se lo ofreció. Este no tiene piojos, campeón. Quería hacerle saber que Wilkes era un buen tipo, que él y yo siempre intercambiábamos indirectas de ese tipo, pero me gustaba su apodo de campeón. Laverne sabía cómo poner a un tipo en su lugar. Miró del vaso a ella, luego se encogió de hombros, cogió el vaso, lo vació e hizo una mueca. Jesús. ¿Tiene ginebra? Sabe a agua pura. Le di una palmada en la espalda. Dios, eres rápido, Wilkes. No me extraña que seas teniente detective. Esperaba que esto le dijera a Laverne quién era y que era un amigo, bueno, lo más parecido a un amigo que yo quería. Se relajó, le devolvió el vaso y le preguntó qué quería beber. Intenté responder por él. A mí me parece que le gusta el bourbon. Wilkes negó con la cabeza. No, crecí en los bosques de Wisconsin. No teníamos leche materna, teníamos cerveza y bratwurst. Tráeme un Lucky. Laverne no se movió, solo lo miró a los ojos. Se dio cuenta enseguida. Ella cogió una botella de Lucky Lager de la nevera que había bajo el respaldo, la abrió y la puso en una servilleta delante de él. El cigarro seguía en su mano, no en su boca. Gracias. Ella asintió y volvió a la barra. Le dije a Laverne que pusiera su cerveza en mi cuenta y saqué un pitillo. Mientras abría mi cipo, pensé que aquí había lugar para la confusión. Oye, Wilkes. La próxima vez que pidas un Lucky, tienes que ser más específico. Levanté mi Lucky Strike,
es una Lucky, y esa, señalé su cerveza, es una Lucky, también. No le impresionó. Sí, sí, es afortunado cuando vives en California. No me siento muy afortunado cuando pago el chantaje que llaman impuesto sobre la renta. HMMPH. Luego sonrió satisfecho. LS/MFT no significa Lucky Strike/means fine tobacco, ¿sabes? Volvió a meterse el cigarro empapado en la boca. Sonreí. Por supuesto que no. Tirantes sueltos/tetas flácidas. Todo el mundo lo sabe. Volvió a sacarse el puro de la boca y lanzó una mirada lasciva. No. Vamos a follar/mi dedo está cansado. Esa es la versión adulta. Y una mierda. Parecéis un par de niños de 12 años. Ninguno de los dos se había dado cuenta de que la Verne había vuelto y estaba apoyada en el respaldo. Estaba avergonzado. A su favor, Wilkes también. Escupí una especie de disculpa, pero Wilkes se limitó a apagar el cigarro en el cenicero y se levantó. Tengo que irme. Casi se le veía el rabo entre las piernas mientras salía a toda prisa. Después de disculparme unas cuantas docenas de veces, finalmente sonrió y admitió que, después de todo, era camarera, las había oído antes y seguían pareciéndole bastante graciosas. Su buen humor duró, así que cuando me lo pidió me fui a casa con ella. Nunca se me ha dado bien hablar con la almohada, es demasiado fácil delatar debilidades. Cuando volvió a preguntarme por la perra de Burbank, intenté describirle el frío que hacía, le conté brevemente la retirada de Chosinaugnam y le dije que por eso nos llamábamos los pocos de Chosin. No quise hablar de coger la parca de cal ni de cuántos tipos vi en el retiro que llevaban 2 parcas o chaquetas chicom acolchadas bajo su propia parca, y de ninguna manera le contaría a ella ni a nadie lo del sueño. Si le dije que pensar en mi mujer me ayudó a sobrevivir mientras Corea intentaba congelarme el cuerpo y el alma. Su última carta finalmente me alcanzó casi 3 meses después de que la enviara. De alguna manera se había divorciado de Reno sin que yo estuviera presente. Más tarde me enteré de que se había ido con un piloto de la Marina, pero él se embarcó para Corea un mes después. Me preguntaba si había estado volando uno de los Corsairs en mi sueño. La parte que realmente sucedió. La Verne y yo habíamos acordado varias veces que solo éramos buenos amigos sin compromisos. Aunque no me preguntó cuando le dije que era hora de irse, me di cuenta de que quería que pasara la noche conmigo. Nunca la había llevado a mi casa, porque cuando termináramos de follar no querría irse. Tendría que insistir y ella se sentiría muy mal. Así era menos doloroso. Podía acabar con ella simplemente marchándome. Volví a casa de mal humor, deseando por enésima vez que lo dijera en serio cuando dijo sin ataduras. 2 días después, Wolfson me llamó y me dijo que la policía había hecho una redada en Stagnaros. Arrestaron al dueño y a un tipo que trabajaba para él. El empleado finalmente admitió que era el conductor del camión que llevaba la carne robada. Los 2 que hicieron el trabajo pesado no estaban allí. Wolfson me advirtió de que Bridges decía que los 2 eran miembros del ILBU que habían desaparecido y que debía vigilar mis espaldas. Le aseguré que lo haría. Resultó que eso no era suficiente. Párrafo. La noche siguiente estaba sentado en mi taburete habitual del Scooper. Justo cuando la Verne me sirvió mi segundo martini falso, vi entrar en el bar a 2 matones que aparecían en el espejo. De alguna manera supe que eran los 2 que habían disparado en Raslin y robado la carne. Ahora iban a por mí. No tenía mucho tiempo, pero tenía que advertir a la Verne. Sigue mirándome a los ojos. Cuando diga, ahora, gira a la derecha y agáchate detrás de la barra. Rápido. Ella palideció, pero mantuvo el contacto visual. Justo cuando dijo vale, el primer matón hizo un gesto al otro para que se moviera a nuestra derecha y fue a por su pistola. Ahora. Me lancé a la izquierda, desenfundé la 45 y quité el seguro. Mientras caía, ladró 2 veces y el primer matón cayó. Me agarré a un taburete para levantarme y disparé a la desesperada. La suerte estuvo de mi lado, brevemente. Alcanzó al segundo tirador en la cara, pero no antes de que hubiera disparado una vez.
Justo cuando me levantaba, oí una bofetada y un suave o de Laverne. Miré a tiempo para verla tambalearse hacia atrás, con sangre brotando en medio del pecho. Tras echar un rápido vistazo para asegurarme de que los matones no volvían a levantarse, me abalancé sobre la barra. Laverne yacía boca arriba, con una pierna doblada hacia atrás, y la sangre se acumulaba a su alrededor. Había visto la muerte suficientes veces como para saber que probablemente no estaba viva cuando cayó al suelo. Arrodillada a su lado, le aparté el pelo de la cara, le cerré los ojos, le estiré la pierna y le bajé la falda. Parecía importante hacer esas cosas. Me arrodillé a su lado, la alcé en brazos y la sostuve sin moverme, con la mente en blanco como el carné de baile de una lelí. Un par de uniformados aparecieron un rato después. Cuando intentaron quitármela, les aparté los brazos de un golpe. Se detuvieron, sin saber qué hacer, hasta que una voz familiar les dijo algo y retrocedieron. Weeks se arrodilló a mi lado. «Puedes dejarla ir, Pete. Está muerta». Me volví hacia él pero no pude enfocar su rostro. «Sé lo que estás pensando, pero te equivocas. No fue culpa tuya. Atrapaste al hijo de puta que lo hizo. Al otro hijo de puta también. Los dos están muertos». Me puso la mano en el brazo, pero no intentó moverla. «Deja que se la lleven. Se asegurarán de que la cuiden». Al cabo de un momento la volví a tumbar con cuidado. 2 asistentes de la ambulancia la sacaron del bar. Wilkes y yo nos levantamos y caminamos con paso rígido hacia una mesa. Sacó su cuaderno. ¿Cómo ocurrió? Se lo conté lo mejor que pude, pero tuve que esforzarme para dar detalles. Me costaba hablar. De vez en cuando me preguntaba cómo estaba. Quería que pensara que todo iba bien, así que le decía, bien. No quería que nadie sintiera lástima por mí, ni siquiera ese policía que estaba más cerca de ser mi amigo que cualquier otra persona que conociera. Cuando dijo que no tenía más preguntas, le pregunté si podía irme. Asintió con la cabeza, pero me dijo que quizá tendría que responder a más preguntas más tarde. La muerte tiene un olor que no tiene nada que ver con la sangre ni con la putrefacción. Es un olor a risas nunca reídas y a sueños nunca soñados. Estaba más que cansado de ese olor a muerte. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento, mi mente recorría la lista de muertes que habían formado parte de mi vida. Empezó con Laverne, por supuesto, la querida Laverne, cuyo único defecto era preocuparse por mí. Luego él mató. N que le disparó a ella y a su amigo, los mismos que dispararon al carnicero del hotel y a los 2 ladrones de poca monta. La cosa no paró ahí. Los 2 gilipollas que habían amenazado a Lupe y a su hija el año pasado, el pobre gilipollas cuya mujer me había contratado para ver si le engañaba, la misma mujer que también le engañaba, el tío con el que le había estado engañando. Volví a Burbank sin recordar nada del viaje, con la suerte de haber llegado de una pieza. Al abrir la puerta de mi apartamento, añadí a la lista las docenas de chicoms que cayeron ante mí Madeus. Justo cuando empezaba a añadir todos los chicoms muertos en mi sueño que se habían levantado, sonó el teléfono. No tenía ganas de hablar con nadie y habría dejado que sonara, pero pensé que probablemente era Bridges, que llamaba para felicitarme por haber matado a esos 2 matones y quería regodearse diciendo que el Ilbu no era tan malo después de todo. Decidí mandarle al infierno. Sí. ¿Qué? Oír su voz me golpeó tan fuerte que me desplomé en una silla de la cocina. No se me ocurría qué decir. ¿Qué? ¿Sigues ahí? Lupe. ¿Cómo has estado? Bessie, pero ahora estamos de vuelta en Los Ángeles. Y Leana y yo nos estamos quedando con mi primo hasta que pueda encontrar un lugar. He oído que aún no has encontrado secretaria. ¿Puedo solicitar el puesto? Parecía contenta, incluso alegre. No estaba preparado para esto, no había pensado en lo que diría. La imaginé de nuevo en mi vida, dirigiendo la oficina y alegrándome el día. No me había dado cuenta de cuánto la había echado de menos, del enorme hueco que había dejado en mi vida. Entonces, sin previo aviso, mi mente volvió a empezar con su letanía de muertos. Respondí sin dudar, temiendo cambiar de opinión. No, Lupe.
tienes que alejarte de mí todo lo que puedas. Cerré los ojos con tanta fuerza que me dolían. Soy el ángel de la muerte. Antes de que pudiera responder, colgué. Volví a coger el teléfono y me aseguré de que había tono de llamada, luego lo coloqué en cruz en el soporte para que no pudiera volver a llamar. Me serví una taza de café frío, encendí un Nuki y me senté a la mesa de la cocina pensando que tenía que haber una forma mejor de ganarse la vida.